amigos de María Visión y hoy os doy la bienvenida a una nueva edición de En Compañía de Jesús. Yo soy Javier Aritio y hoy nos acompaña Ignacio de Loyola, Crespi de Valdaura. Ignacio, bienvenido de nuevo un día más. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente tú eres un Sí, presentador aquí. Hombre, efectivamente, por eso también te devuelvo las gracias. De hecho, el programa se llama En Compañía de Jesús, porque tú eres Francisco Javier, iba a decir San Francisco Javier. No, de santo nada. Claro, e Ignacio de Loyola. Así Entonces, nosotros damos nombre a este programa, somos dos piezas fundamentales, los dos pilares. Así es, yo creo que vamos a tratar de revivir o de recrear en este programa pues esa amistad que fraguaron los hoy santos Francisco Javier e Ignacio de Loyola en esos principios que tuvieron de trato y de amistad en la Universidad de la Sorbona de París, donde realmente fue San Ignacio el que convenció a Javier de que se convirtiera, de que abrazase la fe y de que juntos fundasen la Compañía de Jesús. ¿No es así? Pues nada, sí. Un placer que mi nombre represente al artífice. En este caso eres tú el que me ha invitado al programa. Bueno, porque busco un bien para todos y para que tú puedas convencerme en ese camino de conversión. Bueno, no lo tengo yo tan claro, pero pues nada, yo creo que podemos hacer una oración introductoria antes de dar el pistoletazo de salida. Muy bien, adelante entonces. Pues nada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nada, tras esta oración introductoria, procedo a continuar con el tema que abordamos en el programa anterior, que era mi testimonio de conversión. Tú diste unas breves pinceladas también. Entonces, bueno, voy a hacer un resumen antes de continuar de lo que estuve confesando en la anterior edición. Bueno, en mi proceso de conversión yo considero que ha habido 3 momentos clave, por hacerlo más esquemático. Habrá habido cientos más. Entonces, bueno, recuerdo una noche cuando tenía 13 o 14 años, varias noches en las que tenía remordimientos de conciencia porque no estaba lo suficientemente cerca de Dios. Vivía un cristianismo más de tradición que de convicción. Me dejaba llevar por la marea de los tiempos, digamos. Entonces, a lo largo y ancho de varias noches, empecé a temer por arder en el infierno. Algo bastante truculento, ¿no? Pero ese sentimiento me llevó a reconciliarme con Dios. Y ahí empecé a sentir una felicidad desbordante. ¿Por qué? Porque me abracé a la esperanza. Entonces, digamos que pasé del temor a la felicidad, del pánico a la alegría. ¿Por qué? Porque no podemos hacer que el temor impere en nuestras vidas. Pero es verdad que hay temores buenos. Hay miedos que nos llevan a rectificar. Así es. Como puede ser el miedo a suspender para aprobar un examen, el miedo a delinquir para ser una persona cívica, etc. Y en este caso lo que te movió puede ser el temor de Dios. El temor de Dios, el temor debemos tenerlo, el además, temor al pecado, no hay que huir de él, claro, el temor ni a renegar de él. Pero... Claro, de hecho Juan Pablo II cuando dijo no tengáis miedo, quería decir que no tuviéramos miedo a estar en gracia de Dios, que no tuviéramos miedo a ser cireneos, a coger la cruz junto a Cristo. Qué gran frase del Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, pero claro, no ha de ser malinterpretada. Porque lo que no tiene que imperar el miedo en nuestras vidas, sino el amor. Pero a veces el miedo puede ser el salvoconducto que nos lleve hacia el amor. Exactamente. Es una paradoja cristiana. Yo creo que es un camino natural que muchos hemos vivido, que comienzas con ese temor, pero que
que se transforma finalmente en buscar ese amor también, En ¿no? Y buscar. en darlo. Y en darlo, efectivamente, y en transmitirlo como el fuego. Bueno, entonces, esa fue mi primera, y creo que la más importante de todas, reconversión. La segunda versa sobre, bueno, estaba yo con dudas de fe durante una temporada y el día que murió una de mis abuelas, pues yo estuve rezando esa noche para que me diese una señal de que mi abuela estaba pues en el cielo o en el purgatorio. Se lo recé, pero con la intención de que robusteciese mi fe, de que despejase mis dudas de fe, en la medida de lo posible. Y hablabas, para recordarlo a los que se han incorporado en esta segunda edición, ¿no? De que te sentiste o que viviste un poco aquello que hizo que se recoge en el Evangelio de Santo Tomás. De Santo Tomás Apóstol, que tuvo que introducir las manos en las llagas de Jesús resucitado para creer. Pues yo me siento identificado con Santo Tomás, porque le pedía señales a Dios para que mi fe fuese, pues, se cimentase sobre roca firme. Entonces, al día siguiente apareció una corbata negra cuando iba a ir al entierro pues en un mueble que había en nuestra habitación, en la habitación de mi mujer y mía. Y una corbata inolora, sin etiqueta y que no sabíamos de dónde salía. Puede ser que a lo mejor estuviera guardada pues, en el armario y yo, medio adormilado, la hubiese cogido y apoyado ahí. Cabe esa posibilidad. Entonces nunca sabré si fue una intervención divina o si la puse yo ahí inconscientemente. Bueno, pero en ambos casos yo afirmaría que sí que ha sido esa intervención divina, bueno, sí, ¿no? a ver, en ambos casos... Si no eres capaz de recordar y de revivir aquel momento y lo hiciste de manera somnolienta, realmente estabas siendo conducido por algo divino para hacerlo, ¿no? Ah, pues mira, muy interesante, sí, porque igualmente, aunque la hubiera cogido yo en un estado de somnolencia y la hubiera dejado ahí, lo importante ¿Qué te ha impulsado a hacerlo? Claro, lo Pues importante es que me impulsó... el poder de la gracia realmente efectivamente, es que lo ha hecho, ¿no? Justo. Eso me impulsó y a partir de ahí pues me zambullí en un libro llamado Los Milagros del Padre Pío, escrito por el periodista José María Zavala. El famoso libro morado del Padre Pío. El famoso libro morado del Padre Pío, efectivamente. Y entonces a partir de eso pues me empecé a zambullir y a indagar en sus milagros. Y claro, eso ya logró convencerme casi por completo. Porque claro, muchas personas le habían visto en 2 sitios a la vez, al Padre Pío de Pietrelcina, había acertado los pecados en confesión de innumerables personas, no solo de una y de 2. Fue capaz de adelantar la elección de 2 papas cuando no era humanamente posible pronosticarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y además, cómo la vida de un santo pues te inspira y te hace pues pensar, repensar y replantearte ciertas cosas que te están conduciendo hacia un camino pues de conversión, en definitiva. Efectivamente. O sea que es un auténtico testimonio este que estás dando de cómo la vida de los santos nos inspiran también para nosotros ponernos en ese mismo camino. Claro, no. Por eso se recomienda leer biografías de santos o textos de los mismos, ¿no? Para tomar ejemplo de ellos. Yo, por ejemplo, rezo el rosario todos los días e intento rezar alguno más durante el día porque muchos santos lo hicieron, por ejemplo. Y además que el rezo del Santo Rosario diario es algo que la Virgen María, como Reina de la Paz, pues en sus innumerables mensajes nos cita, nos menciona, nos pide y nos aconseja que lo hagamos de manera diaria. Claro. En sus apariciones pues nos instó a rezar el rosario todos los días, en sus apariciones de Fátima y Lourdes, para que imperase la paz en el mundo. Como muchas personas no lo rezan, pues está sucediendo lo que está pasando. Bueno, entonces, sin más dilación.
Ahora me quiero centrar... Pasemos a ese tercer momento. Claro, ¿no? porque quería centrar el programa en torno a ese tercer momento, porque estos ya los hemos abordado en la edición anterior. Entonces, el tercer momento fue que yo estaba demasiado afanado pues, al éxito profesional, a encajar con los parámetros del mundo, a conseguir popularidad en redes sociales, a buscar el cuerpo perfecto, etc. Todas esas exigencias de corte mundana, por las que parece que vamos a ser aplaudidos, pero que luego la ovación dura 1 o 2 semanas. No nos engañemos. Y además que todos esos éxitos terrenales o esos objetivos que tanto y tanto anhelan tantas y tantas personas, pues es muy común encontrárselo. Claro, sí. Entonces, esto es una manera también de diferenciarte, claro, ¿no? de esa masa rebañera. Y la verdad que en esta actualidad que vivimos, pues es algo muy abundante, muy muy repetitivo, del día a día, muy del día a y día. muy presente, y sobre todo que luchar contra ello, pues es realmente un pensamiento y una actitud muy contrarrevolucionaria, muy necesaria además. Sí, un acto contestatario de rebeldía y de transgresión fuera de órbita. Es triste decirlo, pero es así. Entonces yo estaba demasiado afanado a esas cosas y tenía a Dios aparcado pues, en un segundo lugar. Entonces, ¿qué hice? Después de que una empresa zozobrase, entrase en barrena, periclitase, pues decidí que Dios ocupase ese primer lugar en el podio. Y lo otro, pues, pasase a un puesto secundario. Y así fue. Todo gracias a que esa empresa se desmoronó. Porque si no, probablemente hubiera estado unos años más, pues eso, demasiado obcecado con las riquezas, con el dinero, con el éxito. Es decir, vagando, sin rumbo, ¿no? Como un alma sin rumbo, en el que no está direccionada y enfocando a esa luz que es Cristo. Justo, efectivamente. Además, bueno, como decía Voltaire, es mejor cultivar el jardín interior que buscar tesoros más allá de los mares. Y en este tercer momento de este camino de conversión que nos estás abriendo aquí en carnes tu corazón delante de todas las personas que nos ven y nos siguen en María Visión, pues ¿qué cambio sentiste tú en tu vida? No, claro, un cambio diametral. Empecé a darle prioridad a estar en gracia de Dios, a ir a misa y comulgar casi todos los días, a rezar el rosario a diario, a tener una vida intensa de fe. A hacer apostolado, a buscar comunidades en las que adscribirme, etc. Entonces, bueno, pues pasé de tener una fe adormilada a una fe vivificante, ¿no? Viva, vívida. Bueno, entonces, hay una serie de reflexiones también que me espolearon a realizar este cambio. Y el testimonio de San Ignacio de Loyola fue determinante para este giro copernicano. Pues háblanos de eso. Claro, mira, lo voy a explicar brevemente. San Ignacio de Loyola era un hombre afanado a enfrascarse en guerras, pero lo hacía más movido por la vanidad, por el pundonor, que por amor a Dios. Estás hablando antes del momento de su conversión, claro, también, ¿no? Efectivamente, antes del momento de su conversión. Entonces, bueno, pues fue herido por el impacto de una bola de cañón y entonces en el hospital, a base de realizar unas lecturas concretas como el Flos Sanctorum, pues pegó un giro de 180 grados en su vida. Entonces decidió darle a Dios un primer puesto, un primer lugar,
y aparcar en el vacío pues esa búsqueda por alimentar su ego, su vanidad, a través del fragor de las batallas. Bueno, es increíble porque realmente hay un paralelismo ahí en tu testimonio con el de San Ignacio de Loyola. Claro, claro, no, hay un paralelismo inequívoco. Sí, sí, o sea, la analogía es perfecta. Pues es impresionante cómo el nombre que nos es dado cuando nacemos por nuestros padres, como ese santo que tomamos el nombre de él, Influye pues en nuestras vidas. influye en nuestras vidas, nos protege, es un ejemplo para todos nosotros también, De ¿no? hecho, mira, no lo sabía. Leí hace poco esto, que el nombre del santo que adquirimos tiene una influencia desbordante en nuestras vidas. Y esto lo acabo de descubrir, porque esto lo leí hace poco, esta reflexión. No, Y no, mira, todo coincide. así es, así es. O sea que también hay que dar gracias a Dios por el nombre que uno recibe, por el nombre Sí, que a sí, uno sí. le ponen, Y también le di... porque tiene una importancia en un nivel también espiritual que quizás no somos conscientes hasta momentos así. Justo. Además le di también las gracias a Dios por haberme hecho consciente de esta realidad, del gigantesco impacto que ha tenido el testimonio de San Ignacio de Loyola sobre mí. Bueno, y luego tuve también más referencias intelectuales para pegar este cambio. Ujú. Por ejemplo, una lectura de Tolstoy, que no era católico, ni de hecho era perteneciente a una rama herética llamada anarquismo cristiano, unas ideas peregrinas que tenía Tolstoy en la cabeza. Y en un libro suyo, una novela llamada La muerte de Iván Ilich, pues me sentí reflejado. La voy a resumir. El protagonista Iván Ilich pues era una persona afanada a las riquezas, a crecer en el escalafón de la carrera judicial. Y cuando estaba a punto de alcanzar lo que él entendía como la vida lograda, enfermó, cayó enfermo. Y entonces ahí se dio cuenta de que perseguir bienes efímeros carece de sentido. También, a la par que estaba enfermo, se cercioró de que, bueno, reflexionó y vio que su pasado no había sido honorable más bien. Entonces, al ver que su pasado no había sido honorable, pues sentí una enorme tristeza. ¿Y qué le condujo a borrar de golpe todo su pasado, a olvidarse del mismo? Confesarse, gracias a la intermediación de su mujer. Entonces, pues también esta obra ha hecho mella en mi corazón. Bueno, y además que ese momento de esa confesión cuando finalmente llega en una persona que decide dar ese paso hacia su conversión, pues realmente, claro, el momento de la confesión y de acudir a recibir ese sacramento es la gran puerta. Es la gran puerta que te abre ya finalmente el paso hacia esa vida nueva, ¿no? Podríamos decir que es la gran puerta que nos conduce por la puerta estrecha. Sí, efectivamente, efectivamente, pero hasta que uno no... Primero tiene que tomar la decisión de acudir a esa confesión, ¿no? De prepararla bien, de quizás pues elegir el momento o el lugar, o muchas veces ni Sí. siquiera eso, ¿no? Sino que nos puede llegar de una manera inesperada, pero es un momento crucial en cada una de estas conversiones que estamos hablando. Desde luego. Y bueno, por continuar, más reflexiones o lecturas que me hicieron cambiar el rumbo de mi vida. Mientras leía El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, igual el francés me falla un poco, bueno, pues el protagonista, ¿no? Se dio un garbeo, hizo un periplo por 6 o 7 planetas. Entonces, en uno de ellos se encontró a un hombre de negocios que se dedicaba a contabilizar las estrellas que había en el firmamento.
y esa era su manera de adueñarse de ellas. Entonces el Principito pues, le preguntó que por qué hacía eso. Y le empezó a interpelar varias veces, a hacer varias preguntas. Y al poco tiempo se le agotaron las respuestas. ¿Por qué? Porque ese hombre que se estaba enseñoreando de todas las estrellas del firmamento para sentir que éstas eran de su propiedad, no sabía realmente por qué lo estaba haciendo. Entonces, cuando leí eso, me paré a pensar, ¿por qué me estoy afanando a las riquezas y al éxito profesional realmente? Me empecé a formular esas preguntas de manera honda, de manera sincera, y le invito a la sociedad a hacerlo. Y me di cuenta que lo hacía solo y exclusivamente por encajar con un arquetipo sublimado en el presente. No lo hacía ni por mi bienestar personal, ni por el de mi familia, no. Realmente lo hacía por encajar con un estereotipo social. Cuando luego a la sociedad, pues uno no le importa un comino, vamos a ser sinceros. Y además que ese tipo de anhelos, cuando realmente, pues, digámoslo así, Dios no está detrás de ello, finalmente alguien se da cuenta de que eso no le está llenando. Claro, no es que no me estuviera llenando, es que me tenía exasperado en un estado de estrés. Por eso aquella frase de que el demonio se vende muy bien, pero paga muy mal. Así es, efectivamente. Efectivamente. Y luego, bueno, podemos ver cómo todas estas lecturas que me hicieron cambiar tienen un nexo común, que es ese cambio biográfico que pegué, ¿no? De estar afanado a las cosas mundanas a sustituirlas por el amor a Dios para colocar este en primer lugar. Tanto el cambio de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que buscaba alimentar su vanidad y su pundonor en el fragor de la batalla. Iván Ilich, el personaje de la novela tolstoyana, que estaba obsesionado con alcanzar la vida lograda y cubrirse de riquezas, y cómo al enfermar se dio cuenta pues, de que todo eso es efímero. Pues bueno, esto relacionado también con la reflexión de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Vale, entonces luego quería citar otra de Fyodor Dostoyevsky, estampada en su novela El jugador. Bien, el jugador era una persona pues enfrascada en deudas, dedicada al juego, un ludópata de tomo y lomo. Entonces, este ludópata, al final de la novela, decidió cambiar su vida en cuestión de una hora. Entonces, si dejaba de estar obsesionado con el juego, iba a dejar de tener deudas. Su vida se iba a organizar en todos los aspectos. Entonces decidió cambiar su vida en menos de una hora. Claro, tomó conciencia de realmente qué es el cambio, claro, y esto que hay que hacer, que muchas veces haciendo nosotros pues una reflexión interior y profunda, y también mejor aún si es delante del Santísimo, claro, damos, pero de manera clara e inequívoca en el clavo. Inequívoca de cuál es la solución. Claro, yo de hecho a esta reflexión del jugador de Dostoyevsky le di una connotación espiritual y dije, puedo cambiar mi vida en menos de una hora, igual que el ludópata del libro de Dostoyevsky. Y decidí reconciliarme con Dios, confesarme, acostumbrarme a vivir en gracia, a comulgar casi a diario y a rezar el rosario todos los días. Pues con esta reflexión tenemos que terminar el programa porque se nos ha terminado el tiempo. Bueno, por lo menos en este programa me ha dado tiempo a decir prácticamente todo lo que quería expresar. Bueno, pues que así sea siempre entonces. No, bueno, así sea, creo que es la primera vez que me ocurre. Pues Ignacio, pues hemos terminado. Nada, estemos en compañía de Jesús, Francisco Javier e Ignacio de Loyola, en la siguiente edición. Iba a decir Danum Sacrum, no, en compañía de Jesús. Así que os invitamos a todos
a continuar viendo la programación de María Visión y os esperamos en una nueva edición de En Compañía de Jesús. Gracias, Ignacio de Loyola. Nada, gracias, Francisco Javier. Que Dios os bendiga a todos.